La Universidad de Playa Ancha, el Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y el Fondesit de Iniciación 11 23 01 28 presentan el podcast Horas de Compromiso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este último capítulo del año 2025 de nuestro querido podcast Horas de Compromiso. Estamos en diciembre, un mes bien particular, por lo menos acá en Chile esperamos una calurosa Navidad, como diría nuestro amigo 31 Minutos. Y bueno, diciembre también es un año donde uno hace muchas evaluaciones, digo yo, de cómo estuvo el año, cuántos fracasos también experimentamos durante este año. Estamos también en un mes donde vamos a ver resultados de Fondesit de iniciación. Prontamente en enero están los resultados de postulaciones de becas, así que también mandamos un gran abrazo a todos los postulantes que están esperando resultados y nada, los acompañamos desde acá tirándoles toda nuestra energía y buena onda. Bueno, como es habitual, vamos a partir presentándonos para que quienes nos escuchan y ven por primera vez sepan con quiénes están compartiendo el día de hoy. Bueno, mi nombre es Álvaro. Hola, yo soy Christine Bailey. Yo soy Cecilia de la Cerda. Y también quienes están mirando por video habrán visto que tenemos acá a mi derecha una invitada. Nuevamente en este podcast tenemos una bonita experiencia de poder compartir en este caso con la doctora Karina Ochoa Muñoz. Ella viene de Ciudad de México, es socióloga y actualmente profesora investigadora titular en la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Es parte también del cuerpo docente del doctorado en estudios feministas de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco y también cofundadora e integrante de la red de feminismos, cultura y poder, Diálogos desde el Sur. Así que bueno, durante el podcast vamos a estar conversando con nuestra invitada, con Karina, darte la bienvenida. Y bueno, junto con presentarte, Karina, quisiéramos hoy día ya dar inicio a lo que es la conversación de este podcast y para eso le doy el pase aquí a mi compañera Christine. Bueno, estoy súper contenta con llegar ya a esta instancia, el último capítulo del año, y lo que hemos venido conversando, los ejes como centrales que han surgido a partir de las distintas conversaciones de Horas de Compromiso están en torno a la ciencia, ¿no es cierto? Y hablar, ¿no es cierto?, desde nuestro rol de académicas, de investigadoras, investigadores. Y nada, pues teniendo entonces ahora la bella oportunidad de compartir con Karina, queríamos que nos puedas contar un poco en términos de cómo, porque pensando además que la ciencia, ¿no es cierto?, tiene una construcción con una visión súper, en el fondo como de hombres blancos, ¿no es cierto?, como que hay ahí sesgos que obviamente impactan el cómo hacemos y cómo se desarrolla la ciencia, sobre todo en nuestros países latinoamericanos. Entonces, desde tu experiencia y de la experiencia que ves en México, en el fondo, ¿cómo tú crees que se ven marcadas esas desigualdades en el trabajo con mujeres que hacen ciencia? Y también porque sabemos que tú trabajas también con comunidades, ¿no es cierto?, de mujeres rurales. También ahí, ¿qué pasa con esos temas? Y cómo llevamos la ciencia desde esa perspectiva en el trabajo territorial, con comunidades y especialmente con mujeres. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cuáles son las luchas ahí que hay que estar dando, ¿no es cierto? Tú como también mujer y académica, ¿no es cierto?, en esta conexión con las comunidades. Pues buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas, todos, todes quienes escuchan y acompañan este podcast. Agradecer también la invitación porque, bueno, siempre estar en un espacio de conversación alimenta, enriquece, genera intercambios. Y bueno, yo vengo desde México, he sido parte
del campo de la ciencia, digamos, en tanto que soy profesora en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el Departamento de Sociología, en el área de Sociología Rural. Pero también me he ido formando en espacios que no son académicos, que están, digamos, empapan mi experiencia académica, que tienen que ver con el activismo, la militancia, pero también con la vida cotidiana, ¿no? En donde vivo, cómo es mi entorno, quiénes son parte de mi familia, cómo he construido esa familia, porque también he hecho familias elegidas, y bueno, cómo son las relaciones con las que yo comparto formas de entender las realidades, habitar el mundo. Y eso es muy importante porque la ciencia suele desconocer todos esos trayectos. Y no es casual el desconocimiento de esos trayectos. La ciencia está construida históricamente bajo una serie de presupuestos o premisas que yo le llamo falsedades, falacias, ilusiones que constituyen realidad. O sea, son falacias, pero eso no significa que constituyan solamente imaginarios y abstracción, constituyen realidad, ¿no? Entonces, a veces, para entender cómo es que las mujeres hemos quedado excluidas del espacio de producción de conocimiento, es necesario hacer el recuento de una larga historia que no se remite a 2 días, una semana, 10 años o 40 años, que se remite incluso a siglos de cómo se va configurando lo que llamamos el método científico o cómo se va configurando también la estructura del conocimiento en su forma institucionalizada a través de la incorporación de las universidades modernas, de la escuela, del sistema de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Y ahí cabe mencionar que no solo las mujeres hemos quedado excluidas de ese espacio y de ese método o de esa propuesta de método y de eso que llamamos epistemología, o sea, forma de construcción del conocimiento. Y esto es importante porque evidentemente las mujeres representamos una alteridad, decimos, una otredad o una parte de todos estos y todas y todos estos sujetos que formamos parte de las sociedades, pero curiosamente también hay otros sujetos que han quedado fuera del terreno de construcción del conocimiento. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son los elementos que hacen que quedemos fuera las mujeres, pero que también otras queden fuera? Por ejemplo, las poblaciones racializadas, las poblaciones negras, las poblaciones originarias, en otro momento histórico, la gente que no se identificaba con la heteronormatividad obligatoria, quedaban fuera, ¿no? Quedaban fuera del espacio porque estos espacios requieren que ciertas personas cumplan con ciertos criterios de verdad y de universalidad que hacen que se les pueda incluir. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Puede sonar un poco así como, no demasiado general. Lo que quiero decir es que cuando nosotras hablamos de que las mujeres no somos parte, no hemos conformado históricamente o no hemos sido históricamente parte del terreno donde se construye el conocimiento válido, hay que decir que las mujeres somos unas de tantas otras poblaciones, sectores, personas que no han sido parte. ¿Y eso cómo se nota? Por ejemplo, en las universidades y en las escuelas, cuando nos enseñan, no sé, historia, sociología, antropología, etcétera, casi siempre leemos hombres, casi siempre son hombres adultos, casi siempre son hombres blancos o europeos o estadounidenses y casi siempre son heterosexuales. Y entonces eso nos revela cómo se va configurando un sujeto de conocimiento. Y particularmente en la historia de nuestra América, en la historia de lo que conocemos o llamamos como América Latina y que algunos pueblos le llaman Abya Yala o le llaman, en mapuche se dice... No, Pachamama es en el mundo andino, Bolivia, Gualmapu. ¿Sí? Sí. Bueno, quienes conocen mapuche me corregirán desde el otro lado del audio. En este territorio, la forma como se configura ese terreno donde se construye el saber científico, que son las universidades, las escuelas, las academias,
está marcado por nuestra historia colonial. Es decir, por una historia donde a estos pueblos se les interrumpió sus formas de desarrollo a partir de un acto de conquista y de colonización, donde se impusieron patrones y formas de dominación en las cuales había que sustituir nuestras propias lenguas por el español, nuestras formas de vestir por las formas del colonizador, nuestra forma de pensar por las formas del colonizador, nuestra forma de creer y nuestras espirituales por la del colonizador. Y en ese sentido, eso es fundante en la forma como entendemos y conocemos el mundo, porque tuvimos que aprender a tener que conocer, no como conocíamos y como era la forma de reproducción de la vida de nuestros pueblos, sino a partir de la forma de la reproducción de la vida de quienes nos han colonizado, ¿no? Entonces, es muy importante decir que la exclusión de las mujeres representa la exclusión de muchos otros, muchas otras y muchos otros que no somos o no hemos sido configurados históricamente como sujetos y sujetas de conocimiento. Bueno, lo dejaría ahí para que vayamos un poquito más profundo en la medida en que conversamos. Sí. Sí, me parece súper interesante lo que señalas y me acordé de una investigación que leí hace mucho tiempo en papel, que nunca más la encontré, pero debe haber sido de los años 80, en que, porque el castellano hablado por los chilenos y chilenas es como más dulce, es como que tendemos a usar diminutivo y tiene un tono que es como el español castellano es mucho más duro, mucho más tajante. Entonces tenían la teoría de que a las mujeres mapuche que cuidaban a los hijos de los españoles se les prohibía hablar mapudungún, entonces ellas hablaban entre ellas y con sus hijos e hijas e hijas y también con los niños que cuidaban en el tono que hablaban mapudungún, pero en español. Entonces le fueron dando esa entonación y por eso que y conservaron su manera de mirar el mundo, ¿cierto? A través de ese tono que le daban. Entonces, y tenemos muchas palabras como de apapachar también, apuchadito. Hay un montón de palabras que son como de esa, pero sobre todo en el tono. A mí me parecía muy bonito, como los saberes a veces se traspasan a través de la manera de hablar, no solamente de la manera de conocer. Y ahí quizás preguntarte, Karina, un poco en relación de lo mismo, el ejemplo, ¿no?, que te da Cecilia, hay ciertos saberes, ¿no?, que se han ido perdiendo y todo. ¿Cómo, desde tu experiencia como profesora, impacta en la formación de mujeres también, ¿no?, en la formación académica de las mujeres, el no verse reflejadas, como dices tú, en la bibliografía de los cursos, de las temáticas? ¿Cómo desde tu mirada como profesora, cómo se impacta en tu estudiante, particularmente aquellos que están más invisibilizados, probablemente, como ya mencionaste, mujeres, grupos racializados, etcétera? Sí, yo creo que reproduce algo que hemos naturalizado históricamente, ¿no? Es decir, el hecho de que leamos en sociología a Weber, a Giddens, a Marx, etcétera, pero que no leamos a pensadoras que han sido tan relevantes y que además han estado en conversación incluso con estos autores, ¿no? Porque estos autores también dialogaban con otras mujeres en su época, pues que interpelaban su conocimiento, pero que no estén inscritas formalmente en las currículas, implica pues que este círculo de exclusiones se reproduzca y se siga naturalizando, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy común y además no nos preguntamos, nadie sospecha, ¿no? O sea, cuando vemos nuestros programas de estudios y leemos a quién vamos a ver en el curso y vemos que son hombres blancos, casi todos muertos, ¿no? Es muy raro leer a gente viva también, heterosexuales, etcétera. Nadie nos preguntamos ni sospechamos por qué esos patrones están tan claramente establecidos en la currícula, porque se ha naturalizado históricamente. Pero además hay otro elemento que relaciono con el tema colonial, porque las poblaciones racializadas, negras, indígenas y las mujeres y otras más,
fuimos destinadas a ser iletradas. Y esa de ser destinadas a ser iletradas forma parte de las jerarquías sociales. Por tanto, forma parte de lógicas de dominación y de poder. O sea, no nada más es que nos excluyen y ya. El problema de la exclusión es que genera distinciones que jerarquizan, y toda jerarquía implica entonces una lógica de desigualdad que se traduce en términos de dominación y de poder. Entonces es como una sumatoria de elementos donde la exclusión no es solo exclusión. La exclusión es la posibilidad y el dispositivo de reproducción de formas de dominación que tienen como principio el acto de la jerarquización, ¿no? Entonces, ¿quiénes son verdaderamente humanos? En el siglo XVI, los verdaderamente humanos eran los hombres cristianos o de la cristiandad europea. ¿Y quiénes eran menos humanos? Los indios y las indias. ¿Y quiénes eran no humanos? Las poblaciones africanas negras traídas en condición de esclavitud a nuestros territorios. Entonces, se van generando jerarquías que se van a traducir no en términos de la condición de quién es más buen ser humano, sino también de quién es una mejor víctima, por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de una agresión sexual a una mujer, tienes que ser parte del prototipo, del criterio para que seas una buena víctima y puedas acceder a la justicia. Entonces, si eres una mujer que salió de estar con sus amigas y se tomó un par de vinos en la noche y llevaba minifalda y sufre una agresión sexual, no cumple con el criterio de la buena víctima, por lo tanto, tiene menos posibilidad de acceder a la justicia que una mujer que sufrió violencia cuando salió del mercado recogiendo a sus hijos y además llevaba una vestimenta que entra dentro del canon de la figura de la madre protectora, etcétera. Y entonces ahí hay un referente que permite que seas, digamos, un perfil mucho más cercano al de la buena víctima a partir de ciertos criterios. Esto también pasa en la academia, porque si bien las mujeres hemos logrado en las últimas décadas un ingreso importante al ámbito académico, la pregunta es ¿qué tipo de mujeres entran al ámbito académico, al ámbito universitario, al espacio del debate legítimo del saber? Pues muchas veces son mujeres, no son las mujeres pobres, no son las mujeres indígenas o negras, o no necesariamente, tampoco quiero ser determinista, pero digamos, no son las mujeres que están más alejadas del criterio de referencia de quién puede construir o no el conocimiento. Entonces, hay muchos elementos. Cuando hablamos de la exclusión de las mujeres en el ámbito académico, tenemos que empezar a complejizar, porque no todas las mujeres somos iguales, ni estamos atravesadas por los mismos marcajes de desigualdad y de opresión. Eso no significa que haya más oprimidas y menos oprimidas. Al final, somos oprimidas, somos excluidas. Pero sí nos habla de lógicas y dinámicas mucho más fluidas del poder, ¿no? O sea, que fluyen y que atraviesan múltiples maneras de la opresión, donde se establecen ciertos privilegios que hacen justamente que aparezca o que aparentemente parezca que hemos incorporado a las mujeres a la academia cuando no se ha incorporado a todas las mujeres, ¿no? Entonces, el tema del privilegio es algo que también tenemos que empezar a reflexionar cuando hablamos de la incorporación o no de las mujeres, no solo al espacio académico, ¿no? Sino a los espacios de representación, a los espacios de decisión comunitaria. Es decir, hay que empezar como a entender cuáles son los criterios de referencia que van operando y cómo muchas veces esos criterios no se deconstruyen cuando ciertos sectores de poblaciones excluidas entran y no entran todos y todas a la posibilidad de acceso, por ejemplo, a la educación, ¿no? Estaba pensando si nos puedes quizás comentar un poco de la estructura de cómo funciona el tema de investigación en México, porque yo entiendo que tienen ustedes como un sistema nacional, ¿no es cierto?, que jerarquiza a las y los investigadores. Entonces, nosotros acá en el caso chileno vemos como esa misma estructura también va, en el fondo lo que tú dices, reproduciendo estas desigualdades y que, claro, ser mujer, ser además de población racializada, o sea, van sumando, ¿no es cierto?, exclusiones que obviamente se manifiestan de manera diferente en estas poblaciones. Entonces, opera un poco así también en México, o sea,
pensando que, no sé, hay que tener un nivel de publicaciones, que si está ahí en, no sé, si fuiste mamá, estuviste, no vas a tener el mismo tiempo. O sea, como tantas cosas que tú dices, esta estructura está pensada para que uno, entre comillas, fracase, ¿no es cierto? Porque ¿cómo vas a cumplir cuando tienes otros roles, otras? Entonces, ¿cómo lo ves tú en el caso de México? Sí, yo creo que en general, las academias, en general, hay sus excepciones, pero en general las academias, no solamente en nuestros países de esta región llamada latinoamericana, sino de lo que llamamos el norte global y de muchos lugares, reproducen las lógicas de dominación que jerarquizan. Es decir, nosotros pensamos que el método es un método neutral, pero en realidad esa pretensión de neutralidad ya hace una serie de borramientos y una serie de jerarquizaciones que son bastante implícitas, digamos, no son tan explícitas, ¿no? Entonces, el tema es que no solamente es el método, es la estructura, es la institución, que lo que hace es que reproduce jerarquías, ¿no? Entonces, evidentemente, esas jerarquías se explicitan o se expresan en cómo hay profesores titulares, y dentro de los profesores titulares y profesoras titulares hay titular A, B, C, D. O sea, hay una jerarquización en función de tu producción académica, que además es una producción individual. O sea, una cosa muy interesante es que la academia te exige reforzar la idea de la autoría, lo cual significa reforzar la idea de la individualidad, que es una apuesta de la modernidad, la idea del yo de la modernidad, frente a un nosotros que se ve desdibujado, como si el conocimiento fuera erudito. O sea, nosotros tenemos la imagen de que Marx era un tipo fuera de serie, ¿no? Que de repente tenía una iluminación y podía tener ideas así fabulosas. Y la verdad y la realidad es que el conocimiento es mucho más producto de una serie de conversaciones que de la erudición. Yo estoy convencida de que la erudición es parte de esta falacia, parte de esta invención moderna que permite seguir naturalizando estas jerarquías. En realidad el conocimiento es producto de una serie de conversaciones con la realidad, con otras personas, pero incluso conversaciones con otros autores, autoras que expresan estas ideas a través de los libros, ¿no? Entonces es como muy paradójico porque la academia nos exige autoría, pero también nos exige que pongamos de referencia a otros autores y autoras y evidenciemos que hay una polifonía en la construcción del conocimiento. Entonces, la academia, como todo en este sistema, es bastante, ¿cómo decirlo? Esquizofrénico, no, esa no es la palabra, no es la adecuada, porque estoy haciendo un acto ahí de patologización. Es demasiado como... no sé qué palabra utilizar, como muy paradójico, esa es la palabra. Vinculante. Sí, y muy desvinculante. Contradictorio. Muy contradictorio y paradójico, cuando en la realidad esas paradojas no son un problema, son paradojas en las que vivimos constantemente, ¿no? Y son parte de la vida, pero la ciencia nos lo presenta como paradojas que son u ocultadas o irreconciliables. Entonces, no, tú tienes que tener una autoría y entonces te conviertes en el experto y la experta del tema, desconociendo toda la conversación, aunque hay una exigencia de poner la conversación, porque hay que citar, hay que poner los referentes, y entonces nos movemos en esos lugares. Pero al mismo tiempo, una cosa que es bien interesante es que el método científico, bajo la pretensión de neutralidad, objetividad y universalidad, lo que hace es hacer borramientos, ¿no? Porque entonces yo, en la construcción del sujeto objeto de investigación, ese objeto, por más que sean sujetas o sujetos, por ejemplo, yo que trabajo, investigo a las mujeres indígenas o a las mujeres en México, yo las convierto en objetos. Hay un acto de alienación, diría Marx, ¿no? Hay un acto de objetivación y les desconozco su condición de sujetos, sujetas, y les desconozco su agencia, porque hay una mirada en la que casi que vamos al laboratorio social, donde el que conoce es la investigadora, el investigador, y en esa falacia hay un borramiento previo, porque el método científico nos exige borrar nuestra propia trayectoria como investigadoras, porque no solo borro a las otras, que son mis colaboradoras de investigación, o somos co-colaboradoras o co-constructoras, sino que me borro a mí misma, porque el método me exige que me borre desde mi experiencia, mi trayectoria, mi existencia y sobre todo desde mi posicionamiento de esas jerarquías de poder que me atraviesan.
Entonces me borro como una mujer, me borro como una mujer racializada, me borro como una mujer del sur, me tengo que borrar para emular el lugar del criterio, ¿no? Emular el lugar de una masculinidad que no tengo ni biológica ni materialmente, ¿no? Y entonces hay toda una perversidad en el método científico que, por supuesto, ha sido interpelado por las mujeres científicas feministas que apelan al conocimiento situado, al conocimiento desde las teorías del punto de vista, o sea, que dicen, no, sí tenemos posicionamiento, sí tenemos experiencia y además nuestra construcción del conocimiento pasa por la propia experiencia de dominación que tenemos sujetas que somos identificadas como mujeres o sujetos y sujetas feminizadas, por ejemplo, o racializadas, ¿no? Entonces, es muy interesante porque construir un conocimiento desde ese posicionamiento de mi experiencia, donde se me atraviesan múltiples opresiones, implica construir un conocimiento que tiene que poner el problema del poder en el centro, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es muy irruptivo dentro del conocimiento y dentro, más que del conocimiento de la academia, porque implica romper esos principios de neutralidad, objetividad y universalidad que nos formula la academia y que son necesarios para la reproducción de las lógicas de dominación que se convierten también en método científico, ¿no? Entonces, creo que el hecho de que entren mujeres no es garantía, digo yo, que entremos más mujeres a la academia, que hagamos esa ruptura, porque también los sujetos subalternizados o subalternizadas podemos reproducir las lógicas de la dominación, no es garantía. Sin embargo, el solo hecho de que la presencia de esos cuerpos estén en territorios que históricamente los han excluido ya hace alguna, digamos, ya hay una resonancia, ya implica que se empiezan a abrir algunas porosidades, sin que eso signifique, digo yo, per se, por sí mismo, que haya realmente como una profundización de esas fisuras que se pueden empezar a abrir cuando ponemos a estos sujetos excluidos en el terreno de la academia, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo en mis cursos invito a una líder indígena guatemalteca de una organización que se llama CODECA a inaugurar el Congreso de Sociología Rural, ya hay un guiño, pero no solo un guiño, ya hay un intento de generar un microtemblor que tiene luego que ser profundizado porque no bastan los microtemblores para desestructurar las edificaciones tan consolidadas en torno al quehacer cotidiano de la academia y al quehacer institucional de la academia. Pero hacer la convocatoria a que estas voces hagan resonancia me parece que es un muy buen primer paso para empezar justo a generar esas fisuras y luego tendremos que profundizarlas, ¿no? Profundizarlas desde las apuestas ético-políticas, desde las apuestas epistémicas, desde las apuestas metodológicas, pero bueno, eso es una tarea que tenemos que hacer también quienes estamos dentro de la academia, ¿verdad? Porque ya sería demasiado pedirle a las compañeras que además de venir a estos espacios a enunciar sus conocimientos que se les llama saberes en la academia, y retumbar en la academia, pedirles que además hagan la labor completa, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos grandes desafíos en el espacio académico cuando se trata justo de pensar en cómo se incorporan no solamente voces, sino cómo nos posicionamos sujetos, sujetas y sujetes, en este caso mujeres, que históricamente hemos estado fuera de los cánones y los criterios de configuración del conocimiento dentro de las universidades o de las academias, ¿no? Ahí quizá, qué interesante, ¿no? Yo como que escucho a Karina y claramente se nota un nivel de apropiación de la experiencia, de los fenómenos con los que tú también has ido como investigadora observando estas problemáticas. Y ahí quisiera saber, quizá de tu perspectiva, ¿qué pasa? ¿Cómo se vive el fracaso de mujeres académicas o de otros investigadores de otros grupos, de identidades sociales más marginalizadas? ¿Cómo se vive el fracaso frente a esta academia
que los invisibiliza, que pone estándares de evaluación, de jerarquización, que obviamente, como tú bien decías, parece que están más bien pensados para que sean aprobados por hombres, blancos, héteros. Entonces, aparece todo un sistema de evaluación académico cuando tú eres investigador o investigadora. Pero ¿cómo se lo viven las personas mujeres particularmente, investigadoras, mujeres, indígenas o de otros grupos más marginalizados dentro de la propia academia? ¿Qué pasa con ello? ¿Cómo se viven los fracasos, ¿no? Aparece la resistencia, aparece la resiliencia, aparece la invisibilidad. ¿Qué cosas has podido observar tú de la respuesta que emerge cuando estos investigadores, particularmente investigadoras mujeres, se enfrentan con esta aplastante academia que los mira de un lugar totalmente ajeno a su experiencia de vida? Sí, yo digamos que lo que puedo decir ahora y lo que he observado es que el fracaso en la academia se mira como una experiencia personal, cuando en realidad el fracaso es sistémico dentro del sistema académico. Es decir, el sistema académico está diseñado para que quienes no cubrimos los criterios fracasemos. No hay manera. El fracaso es el derrotero. Pero ese fracaso se vive en términos de mi experiencia individual y no en términos de algo que nos revela un problema del sistema. O sea, ¿por qué tanto fracaso escolar? Y además fracaso asociado a ciertos sujetos y sujetas que no configuramos el criterio de excelencia, el criterio de producción. Como tú decías, ¿qué pasa con mujeres que además están que están por opción o por decisión o por no decisión en la crianza, ¿no? Y que están destinadas al fracaso, evidentemente, porque es un sistema que no posibilita que si tú estás inmersa en el proceso de crianza, puedas producir como produce una persona que no está en crianza y que además no hace labores de cuidado, de reproducción de la vida, ¿no? Entonces, el fracaso es sistémico, pero es vivido y es asumido como un fracaso personal. Y esa es parte de la perversidad del sistema académico. Eso me parece básico, porque el fracaso y la frustración son dos elementos sistémicos de esta forma cómo se estructura el espacio académico y el espacio universitario. Y no solamente opera con las profesoras, con las docentes, las investigadoras, opera también con nuestras estudiantes. Por ejemplo, yo en algún momento hice un ejercicio donde estábamos trabajando, yo hace tiempo estoy trabajando con el tema de los métodos de la dominación, ¿no? Y he ido en este trayecto que he venido haciendo durante muchos años, de la mano de los debates feministas y de los debates descoloniales, he venido planteando que el borramiento y la desconexión son dos métodos de la dominación que se expresan no solamente en el método científico, sino se expresan en todos los ámbitos de la vida. En el método científico hay un principio básico que le da sentido, que es el todo se explica a partir de sus partes, ¿no? Eso es un acto de desconexión, porque el todo se explica a partir del todo y también se explica a partir de la diversidad de ese todo. Pero bueno, hay un principio que es un principio epistémico, un principio que va a dar sentido al método científico. Entonces, por ejemplo, a les médiques les enseñan a partir del todo, a partir de las especializaciones. O sea, tú te formas como médico en general, pero eso no es suficiente. Hay que especializarse en pediatría, hay que especializarse, en fin, en todo tipo de especialidades médicas que yo no conozco y que no me atrevería a enunciar porque igual y la riego, como decimos en México, ¿no? Pero también se expresa en cómo el método científico nos plantea fragmentar la realidad, ¿no? Entonces, la dimensión económica, política, social, cultural, como si fueran facetas separadas, que en la realidad no están separadas. En la realidad están en un dinamismo y en una fluidez que hace que el método, pues, de repente se divorcie bastante de la realidad porque hay una pretensión de separar lo que en la realidad no aparece como separado, ¿no? Entonces, yo en estos caminos de docente y de investigadora, con mis estudiantes, que no son mías, pero que las hago mías, por lo menos durante el tiempo que toman curso conmigo, son mis estudiantes, hicimos un ejercicio para que hiciéramos metodologías descoloniales. Y entonces, en esa configuración de lo que llamo metodologías descoloniales,
abrevo de las metodologías y de las epistemologías feministas, pero también abrevo de otras metodologías y epistemologías. Y hay una que me pareció muy interesante cuando la leí, de Borsani, Eugenia Borsani, de origen argentina, que se llama Metodologías a posteriori, y que lo que plantea justamente es una forma diferente, porque el método científico también es a priorístico. O sea, una tiene que hacer la hipótesis y tiene que formular toda una serie de construcciones que son anteriores a la experiencia con lo que llamamos la realidad, ¿no? Con el territorio, el terreno, los sujetos o las sujetas o los sujetos de investigación. Y entonces era como, a ver, vamos a hacer un ejercicio, porque en realidad el método se puede revisar una vez que se ha recorrido, se ha hecho el camino y se ha hecho la trayectoria investigativa, porque la trayectoria investigativa no es lineal, ¿no? Incluso si nuestras tesis o nuestros trabajos terminales se construyeran desde la trayectoria, no entregaríamos las tesis que entregamos, porque a nosotras nos exigen entregar el saco planchado y colgado, o sea, que además el ojal coincida con el botón. Pero si hiciéramos la narrativa de los trayectos tal como son, entregaríamos como unos Frankenstein. A lo mejor entregaríamos un saco que en un lado no tiene manga y que además no coincide el ojal con... Porque el proceso investigativo es mucho más dinámico, mucho más fluido. Y entonces tenemos que entender que entregarlo como lo entregamos es parte de una convención, de una falacia, ¿no? Entonces hicimos el ejercicio y una de las estudiantes que ya había hecho el trayecto del doctorado, pero que no había terminado la tesis, en el proceso empezó a plantear que ese ejercicio estaba representando un ejercicio de sanación para ella. Y esto tiene que ver con la idea del fracaso y la frustración, porque ella estaba muy frustrada de que no había podido terminar la tesis porque el método que se había propuesto no lo pudo realizar nunca en la realidad y en el terreno y con las personas. O sea, lo que había hecho en el protocolo y el proyecto y el método, como ella lo había planteado, era imposible hacerlo. Y ella pensaba que era porque era mala investigadora, porque cifraba esa incoherencia del método científico como un problema individual y no como un problema del método. Por eso el fracaso se cifra y tiene tanta fuerza porque se cifra siempre en términos personales. Porque el fracaso en realidad, esto que llamamos fracaso y que no es un fracaso, podría ser la posibilidad de entender al sistema. O sea, el fracaso, eso que llamamos fracaso, en realidad es una experiencia que nos podría abrir la fisura para entender, y entonces sería el punto de partida para hacer la crítica al método científico. Pero hay dispositivos que implican que eso sea leído en términos de mi experiencia personal y no en términos de la posibilidad de cuestionar ese sistema. ¿Sí me explico? Sí. O sea, el problema es que el fracaso es leído individualmente y es asociado a la frustración individual, de tal manera que lo único que te queda es decir, soy mala investigadora, no sé investigar, en lugar de que esa experiencia diga, aquí hay que sospechar del método, porque el método me está diciendo algo que no puedo realizar en la realidad. Y entonces, ¿cómo me interpela esa experiencia, no leída desde la lógica del fracaso individual, sino cómo me interpela esa experiencia leída desde el fracaso del sistema? Sí. Y eso lo podemos ver no solo en el ámbito de el problema académico, lo podemos ver en el proceso de organización social, en los procesos de organización política. ¿Por qué nos desmovilizamos cuando aparece un fracaso y decimos, yo que empeñé tantos años en esta lucha y no llegué a ningún lado? Porque hay todo un referente, hay un criterio que es muy teológico, porque pensamos que vamos a llegar al paraíso perdido, ¿no? Vamos a llegar al paraíso terrenal, al país, o sea, vamos a luchar para un nuevo proyecto y eso nos tiene que llevar al paraíso terrenal. Y el paraíso terrenal es parte de esa falacia, es parte del criterio. No es cierto, yo no conozco ninguna experiencia de ese tipo. Yo lo que conozco son experiencias donde un proceso te va a llevar a otro lugar donde se va a abrir la fisura, porque todo proceso te lleva al límite del propio proceso. Pero cuando llegamos a ese límite, estamos configuradas en la propia lógica del poder a que tiene que ser leído como fracaso y como frustración, y no como parte del proceso que implica que tenga que pasar el umbral
para reiniciar otro proceso como si esto fuera espiral. A ver, un ejemplo para que no suene tan abstracto. Y tiene que ver con lógicas del poder que a veces no identificamos. Por ejemplo, el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue una instancia político-militar, o más bien una instancia, sí, de organización de autodefensa, que inicia así, pero que luego tiene toda una estructura en México. El 1 de enero se levanta en armas. Y se levanta en armas para decir, los pueblos indígenas hemos sido los excluidos del Estado y de la historia desde hace 500 años. Y la única forma que nos escuchen es que tomáramos un arma, ¿verdad? Entonces, el EZLN pone sobre la mesa una serie de demandas de reconocimiento de las poblaciones indígenas y la gente empieza en los primeros días del levantamiento a salir a las calles para exigir que se pacifique el estado de Chiapas, porque hay un enfrentamiento entre el Ejército Federal y el Ejército Zapatista. Cuando el EZLN ve eso, el EZLN dice, wow, no nos esperábamos que hubiera una movilización. Y entonces convoca una convención nacional democrática donde participamos 9,000 delegados y delegadas que fueron elegidos en miles de asambleas a nivel nacional y nos convocan a la selva en 1994. Y bueno, ahí hay un acto también de wow, organizaron y llegaron, ¿no? Entonces, después de la primera convención llaman a una segunda convención. Y en esa segunda convención nos dicen, les proponemos discutir el proyecto de nación al que estamos aspirando. O sea, todos y todas estas que hemos sido interpeladas por los indígenas de Chiapas, del sur de México, que no todos eran indígenas quienes fueron interpelados e interpeladas, les convocamos a que discutamos cuál es nuestro proyecto. Y nos dicen, pero les pedimos que empecemos a dialogar desde las convergencias y en este momento pongamos a un lado las divergencias, no para olvidarlas, sino simplemente para traerlas después de que podamos pensar en nuestras convergencias. Y adivinen qué pasó. Miles de delegados en Querétaro. ¿Y qué creen que pasó? Que lo primero que pusimos en la mesa fueron nuestras divergencias y nos peleamos. Claro, ahí puede haber una experiencia de fracaso. Y entonces yo me puedo ir a mi casa diciendo, ay, tanto invertimos de tiempo, mi vida, 30 años de lucha para que pase esto. Ahí lo que estamos revelando es que tengo la idea del paraíso perdido. O sea que voy a llegar en algún momento a un paraíso donde todo va a ser estático. Bueno, pues no pasa así. Lo que pasó después fue que todo el mundo se desconcertó muchísimo, estábamos frustradas y frustrados y pensamos que habíamos fracasado. Y las compañeras y compañeras zapatistas que tienen otra lógica entendieron que había que procesar ese momento y enseguida lanzan una nueva convocatoria. Y dicen, bueno, esta no nos funcionó, pero esta nos reveló que es muy difícil hacerlo tan horizontalmente. Entonces, bueno, ahora le vamos a dar un poco de estructura. Y entonces dicen, bueno, convocamos a constituir un Frente Zapatista de Liberación Nacional, igual para discutir el proyecto de nación al que estamos aspirando. Pero ahora necesitamos un poco de estructura, entonces vamos a empezar al revés. Vamos a empezar a organizarnos por barrios, por no sé qué, no sé cuánto. Bueno, nos empezamos a organizar, nos llevamos ahí meses en la acción, volvió a venir el subidón, la adrenalina, y adivinen qué pasó. Nuevamente se pelearon. Los dirigentes de esa estructura, que eran varones, terminaron compitiendo a ver quién, no voy a decir una barbaridad, no, pero se entiende. Ajá, entonces, bueno, pues otra vez fracasamos. Y los compañeros zapatistas se dieron tiempo para asimilar, para pensar, porque el error no es entendido como fracaso, ni siquiera como error, es parte del proceso. Por eso hablo del bucle en espiral. Y en cada bucle se va profundizando el proyecto y se va experienciando, ¿no? Claro, no deja de haber un proceso que pasa por la decepción, etcétera, ¿no? Y la siguiente convocatoria fue muy inteligente porque dijeron, estos mestizos y mestizas no entienden nada. Ahora vamos a por el proceso con los pueblos indígenas y llaman al primer Congreso Nacional Indígena. ¿Y ese sí funcionó? No, es que el tema es que nunca vamos a llegar a lo que sí funciona. Siempre vamos a estar en un proceso de tránsito y de experiencia.
Ese es el tema. El problema es que en algún momento creemos que sí funciona, todo el tiempo funciona, ¿no? Entonces, para cerrar, en otra ocasión después, bueno, eso nos mantuvo movilizados 10 años en México, ¿no? Hasta que llegó un punto de quiebre donde el EZRES decide apostar a lo interno y entonces, bueno, se desdibuja de alguna manera la potencialización que constantemente hacía el EZLN respecto a otros actores y sectores sociales. Pero no me voy a clavar en eso, es más complejo. Entonces, pero quiero decirles que con esta anécdota creo que se cierra un poco lo que quiero plantear. En 1999, 5 años después del levantamiento zapatista, hubo una huelga estudiantil en la mayor casa de estudio, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, encabezada por estudiantes. En un momento en el que estaban entrando las políticas neoliberales a todo lo que da, se pretendía privatizar la universidad poniendo cuotas, porque en México la universidad no solo es autónoma, o sea, la universidad no solo es autónoma, sino que la educación es pública y gratuita, ¿no? Por lo menos de las instancias del Estado. Y entonces intentan poner cuotas de ingreso para las siguientes generaciones. Y fíjense qué maravilloso. Las y los estudiantes de las generaciones que no se iban a ver impactadas por las cuotas dijeron: no podemos permitir que los que vengan atrás o las que vengan o les que vengan atrás de nosotros, no puedan vivir lo que nosotros y nosotras. Entonces deciden hacer una huelga a la cual luego nos sumamos estudiantes de otras instituciones educativas, que duró casi un año. En el proceso, hay un proceso de negociación. Además, fue muy interesante porque era una generación que se había formado con el zapatismo. Entonces, rompía mucho con las lógicas clásicas de los liderazgos estudiantiles de México. Entonces, ¿qué pasa? Ya cuando estaba al final la huelga, ya no había salida y empezaba a verse con mucha claridad que la salida iba a ser militar. O sea, que podía entrar la policía militar a la universidad, cosa que es muy fuerte en México porque no puede entrar, somos autónomas, las universidades autónomas somos autónomas. Entonces va una comisión con el EZLN pues a contar, ¿no? Este es nuestro proceso. Y entonces los compas escuchaban y bueno, sí, qué bien su proceso. Hasta que alguien se desesperó y dijo: venimos a que nos tiren línea, que nos digan qué hay que hacer, ¿no? Y entonces un comandante dice: bueno, nosotros les podemos contar cómo lo hacemos nosotros. Nosotros nos guiamos por la política del calambre. No sé aquí cómo se diga eso de cuando haces... Es un calambre, sí. Un calambre. Un tiro Esto es muscular. metáfora, pero hay que leer la metáfora. ¿Cómo es eso de la política del calambre? Dice alguien más. Sí, a nosotros nos da un calambre y por ahí andamos y caminamos. Y si nos equivocamos, paramos y esperamos a que venga el próximo calambre. O sea, ojo ahí, ¿no? El error no es entendido como fracaso y frustración. Claro, sí hay fracaso y frustración, pero digamos también es la posibilidad de decir: tengo que parar, asimilar, repensar y proponer para profundizar el proyecto, ¿no? O sea, no paro, porque si no lo que viene es la perpetuación, o sea, es la garantía de la perpetuación de la lógica del poder. Porque el fracaso, insisto, es parte de la trampa del poder. Porque el poder y digo el poder, pero todos los dispositivos que configuran el poder, lo que hacen es que entendamos el fracaso como un error personal. Y ahí lo único que queda es la frustración. Hay que poner el fracaso al servicio de nuestro análisis y al servicio de la posibilidad de profundizar y hacer el recorrido. Y esto es algo que los pueblos indígenas de nuestra América tienen constantemente en el centro: vivir la experiencia. O sea, la experiencia y la existencia es lo que... Y eso los hace tener una cercanía con la realidad que la academia cada vez tenemos menos, porque claro, el método científico es muy poco cercano a la realidad, ¿no? Aunque lo que pretendemos es entender la realidad. Esa es la gran paradoja. Oye, no sé, me ha parecido súper interesante porque creo que cuando hablamos quizá en el primer capítulo, centrado un poco en este tema, justamente surgía desde este taller inicial que hicimos, esa vivencia tan personal del fracaso, pero entre más conversábamos, más sentíamos que la salida en el fondo a esa sensación que a veces nos aísla, ¿no es cierto?, de sentirnos como personalmente fracasados, era lo colectivo. Entonces siento que
en lo que tú dices, ¿no es cierto? Me hace sentido. O sea, la reflexión post-fracaso tiene que ser cómo esto genera esta fisura que tú hablas para hacer frente a eso y ver desde ahí, ¿no es cierto?, cómo nos movemos. Pero siento que esa reflexión tiene que ser en equipo, ¿no es cierto?, en lo colectivo. Así que encuentro que está como súper bien y extrañamente unido al inicio y al génesis de este podcast, ¿no es cierto? Incluso creo, bueno, no sé, pero pienso que el fracaso no puede ser ley, o sea, nos debería de generar mucha sospecha que hayamos tantas gentes fracasadas. Sí, exacto. O sea, debería de ser experiencia común, sospechoso. sí. El tema es que al final hay una construcción donde parece que el fracaso no solo es individual, sino es excepcional, ¿no? Sí. Y la verdad es que si nos ponemos a conversar colectivamente, vamos a ver Sí. que no es tan individual y no es tan excepcional. Sí. O sea, Sí. habemos muchas gentes fracasadas. Sí. Es más, este mundo está lleno de fracasos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado es cómo hemos tan interiorizado el tema de la individualidad que a veces pensamos que lo colectivo es compartir individualmente nuestra experiencia. Yo creo que hay que ir un poquito más allá. Y aquí les voy a contar otra historia, porque soy cuentacuentos. Yo no soy académica, soy cuentacuentos. Soy cuenta experiencias, ¿no? En Oaxaca, en una zona es un estado de México, en una zona urbana, de la zona vieja de Oaxaca, hay un tipo de construcciones que son de la década, yo creo que, no sé, me voy a arriesgar a decir una fecha sin saberlo exactamente, pero yo creo que han de ser como pues de los 20 o del siglo pasado, o sea, de principios del siglo pasado. Y las formas de esos barrios es que las casas, pues eran casas grandes, altas, donde estaban como en herradura o estaban en cuadro y en el medio hay como un espacio que son espacios comunes, ¿no? Y hay también un pedacito de tierra donde la gente siembra lo que le llaman sus palitos, su palito de limón, su palito de naranja, su palito de guayaba, o sea, su arbolito, ¿no? Entonces, bueno, tienen sus frutales y bueno, los frutales dan frutos, ¿no? Entonces, un grupo de compañeras decían que sus abuelas tenían todo un sistema de intercambio que también está atravesado por el sistema de parentesco y de compadrazgos en ese barrio, que por supuesto se fue desdibujando. Entonces, lo que hacía la gente ahora era que agarraba, no sé, la palta o agarraba la naranja y la ponía en una caja y la ponía afuera de la puerta para que la gente pasara y se la llevara, ¿no? Pues quienes todavía cosechaban, porque también mucha gente deja de cosechar esos frutos, ¿no? Y entonces ellas dijeron, bueno, ¿por qué no intentamos volver a reconectar esas redes? Y una de ellas dijo, bueno, vamos a abrir mi cochera los domingos. El proyecto se llamó Cochera Abierta, pero la lógica es compartir desde la abundancia, no desde la escasez. Entonces todo el mundo va a traer lo que tiene en abundancia y no lo que le falta, ¿no? O no desde la lógica de qué me llevo, qué me falta. Y entonces empezaron a hacerlo y empezó a llegar una señora con un carrito vacío y que de repente se empezaba a llevar el carrito lleno. Entonces, claro, eso empezó a generar mucho descontento, ¿no? Y ahí vienen las frustraciones y el fracaso, ¿no? Entonces empezó a haber un grupo de personas que decía, hay que sacarla, porque en México decimos agandallando, se está pasando de lista, Y muy interesante, fíjense, las compañeras que organizaron dijeron, no, de ninguna manera, no podemos echarla. Pero ¿por qué no? Si está rompiendo la dinámica y está generando conflicto interno y está desestructurando lo colectivo. Y entonces una de las compañeras dijo, porque ella nos está revelando el error de nuestro sistema. En realidad es una posibilidad. Esta mujer nos está revelando que aquí hay un error. Y entonces no la podemos sacar, al contrario. Y entonces alguien dijo, bueno, sí, pero entonces, bueno, yo propongo que invitemos a un profesor de la UAFCO, que es la Universidad Benemérita Autónoma Benito Juárez, de Oaxaca, que es especialista en economía alternativa, para que nos cuente. Entonces y alguien dijo, no, yo conozco a alguien que está haciendo agricultura urbana al otro lado de la ciudad. Y empezó a salir de ese error la necesidad de tenemos que ver qué estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Y entonces fueron decidiendo que, como estaban invitando gente, que antes de abrir la cochera al intercambio, iba a ser como un requisito que la gente llegara a las conversaciones para que se educara, politizara, etcétera, y que luego se hiciera el compartir. Esperando que esa señora
pudiera pues fluir con la propuesta. Y adivinen qué pasó. Que se fue la señora. Pero no la tuvieron que sacar. Claro. No la tuvieron que expulsar. La señora entendió que no era el lugar donde podía hacer el acto individualista e individualizante de llevarse lo que quería y no aportar. Pero lo que quiero decir con esto es cómo asumimos la idea del error o el fracaso. O sea, lo ponemos en términos de la individualidad y entonces, porque si eso hubiera sido así, la hubieran expulsado y a la siguiente hubieran expulsado a alguien más y a la siguiente a alguien más, porque la realidad es que siempre se nos va a abrir la fisura. Es decir, el proceso nos va a llevar al límite. Y cuando nos lleva al límite, aquí hay de dos. O te vas a tu casa y te quedas con el sentimiento de fracaso y de frustración, o te sientas a decir, a ver, nuestro sistema está llegando a su límite. ¿Cómo profundizamos la apuesta? Cómo cruzamos el portal y entendemos que no es un problema solo personal, sino que a través de esta experiencia personal se nos fisura el sistema. ¿Me explico? O sea, el fracaso es una posibilidad. No me gusta ni siquiera decirle fracaso porque ya le da una connotación muy individual, pero ese error, fracaso, fisura, desconcierto, tensión, como queramos ponerle, en realidad nos revela ese dinamismo entre mi experiencia y este sistema y esta red y esta organización y todo que forma parte de mi proceso de existencia, ¿no? Entonces, no sé, creo que cuando hablamos de fracaso hay que empezar a hacer desplazamientos para entender que el fracaso es cifrado en términos de la lógica del poder, o sea, en términos individuales, en términos personales, en términos de jerarquización, porque claro, fracaso se posiciona frente al éxito, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que creo yo que tiene que ver con cómo hemos internalizado la lógica del poder y seguimos mirándolas y reproduciéndolas con muy buena fe, porque entonces lo que proponemos es hacer terapia psicológica, que no estoy desconociendo que es importante cuando tenemos ese sentimiento de fracaso, pero que no sería suficiente hacer solo la terapia, sino que tendríamos que también pensar cómo desplazamos el fracaso como experiencia para entender también qué nos revela del sistema, ¿no? O qué nos revela de nuestra realidad o de nuestro entorno, ¿no? A mí me parece súper interesante lo que estás mencionando, un poco en la línea de lo que decía Cris, porque nosotros, la idea de este podcast y no solo del podcast, del taller, fue justamente resignificar las experiencias de fracaso y poder visualizar qué habíamos aprendido en el proceso. Esa era la propuesta, ¿cierto? Como a propósito de que, no sé, uno está de repente 3 o 4 meses haciendo un proyecto y lo postula, y en ese proceso, con las personas con las que lo hiciste, aprendiste un montón. Y ese saber que se quedó instalado, ¿cierto? De todo eso que aprendiste, todo eso que conversaste, todo eso que... lo haces circular, porque lo usas en tus clases, por ejemplo, lo conversas con tus colegas, de ahí puede salir otro proyecto. Entonces estaba pensando que claro, es una súper buena manera de cerrar el ciclo, pero además yo creo que también estás apuntando a algo que también hemos conversado acá, que tiene que ver con esta lógica hegemónica de la dicotomía, ¿cierto? Porque el fracaso se lee en clave dicotómica con el éxito, pero también se lee en clave lineal con el resultado. O sea, en el fondo se fracasa porque no se consigue el resultado. Y entonces se invisibiliza la importancia del proceso, ¿cierto? Pero además de eso, los investigadores e investigadoras lo que terminamos haciendo es aprendiendo a hablar un lenguaje. Es como, tienes que saber hablar inglés para investigar de astronomía, ¿cierto? Aprendemos a hablar en academicismo. Y en la medida que aprendemos, vamos aprendiendo a ocultar, como decías tú, esto que queda como en el entretejido, pero además hacemos trampa, porque cuando volvemos atrás en este proceso espiralado en una investigación y cambiamos un objetivo porque realmente no era ese el que funcionaba, o buscamos otra explicación metodológica porque la que habíamos puesto no nos resultó, etcétera, hacemos trampa. O sea, hacemos trampa y resistimos, como las mujeres siempre hemos resistido en nuestras vidas cotidianas también. Entonces me parece súper interesante ese dinamismo, ¿cierto? Como el éxito también
pasa por resistirse a la lógica. O sea, porque esa estudiante que tú decías había sido súper honesta, pues había tratado de hacer la cuestión así paso por paso y no se puede. Entonces, claro, hay que pillarle, y uno no se da cuenta que le pilló la trampa cuando hace esa modificación. Yo estaba trabajando con mis tesistas estos días y era como, ya, no estás usando ese método, no importa, busquemos cuál usaste, busquemos una fuente que le ponga nombre a eso que ustedes hicieron, porque tal vez incluso están inventando un método nuevo, porque han sido súper creativas para salir adelante de sus dificultades varios de los grupos. Trampa creativa. Trampa Eso creativa. es lo que nos enseña la academia. Trampa creativa. Y como son todas las resistencias políticas, personales, cotidianas, etcétera, ¿cierto? Que uno va como esta cosa de la mapuche que habla en livianito, en dulce, no está haciendo nada, pero está construyendo un tipo de relación distinto. Bueno, muchas gracias, Karina, por, no sé, tanta pasión también puesta hoy día en tus ideas, en tus reflexiones. Siento y comparto con mis colegas que fue un excelente, un soñado cierre para el podcast de este año 2025. Y nada, simplemente agradecerte nuevamente. Y yo creo que aquí tuvimos una clase magistral, así que nuestros oyentes, auditores, quienes nos estén siguiendo, podrán disfrutar de este podcast que estuvo muy, muy intenso y muy profundo también. Así que muchas gracias y esperamos encontrarnos una próxima vez. Muchas gracias. Muchas gracias. La Universidad de Playa Ancha, el Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Facultad de Ciencias Sociales y el Fondesit de Iniciación 11 23 01 28 presentaron el podcast Horas de Compromiso.